afrontamos uno de los temas más importantes, más trascendentes que nos afecta, que es el capitalismo de vigilancia. Claro, este es un tema, yo he trabajado mucho de los últimos años en este tema y francamente es un tema terrorífico, es un tema muy complicado, como todos los temas complicados, pero que tiene efectivamente puertas de salida si uno sabe y uno entiende cuáles son, de nuevo, perdónenme la autocita, si uno sabe y uno tiene claro cuáles son los principios con los que se tienen que afrontar estos temas. O sea que no hay tema complejo si uno tiene los principios claros. Si no tiene los principios, efectivamente cualquier tema es absolutamente intratable. Claro, ¿por qué se habla de capitalismo de vigilancia? Esta es una expresión de una autora soberbia que se llama Shoshana Zuboff, que ha escrito un libro muy importante, yo diría un libro fundacional, sobre el capitalismo de vigilancia, que yo me he permitido usar como referencia. ¿Por qué? Porque si bien ella es la autora más importante, no nos olvidemos que aquí hay dos o tres autores muy importantes como Juliette Cohen, con Lewitt, que también han ido avanzando en los distintos aspectos del capitalismo de vigilancia, que ya podríamos definirla como una categoría importante para afrontar este tema. ¿Cuál es el prólogo? El prólogo es que se trata de una etapa del capitalismo que aprovecha la materia prima gratuita de los datos personales para su comercialización, para su transformación con el propósito declarado de lucro. A partir de este elemento, nosotros tenemos que aprovechar todo lo que hemos venido hablando hasta ahora para referirnos a cómo encaja esto con todo el discurso de BEPS, crisis sistémica, etc. Bueno, el tema está muy claro. Fíjense, si dijimos que había 15 acciones del BEPS desarrolladas, hubo una, la primera, sobre economía digital, sobre la cual no hubo acuerdo posible. Y por lo tanto, quedó en el vacío. Con pésimas soluciones, como veremos al final de la OCDE, pésimas, lamentables, traicionan el espíritu del BEPS, pero ya de por sí el tema era lo suficientemente delicado para que no encontraran ningún punto de encuentro, al punto de calificarlo como una exacerbación del BEPS. Es decir, que a través de la economía digital lo que estaba pasando era que todo lo que se negaba en el BEPS estaba realizándose en la economía digital, en materia de elusión, en materia de evasión, en materia de todo tipo de compromiso para no pagar impuestos, etc. ¿Cuáles son los tres puntos señalados para comenzar? Primero, el nexo. Segundo, los datos. Y tercero, la atribución de beneficios a los estados. Sobre estos tres puntos, repito, no hay absolutamente acuerdo. Hay posiciones. El tema del nexo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hasta ahora nosotros aceptamos convencionalmente que la única forma por la cual un país puede gravar una empresa no residente es si posee un establecimiento permanente con presencia física y material en el territorio. Hasta ahora funcionó, hasta que empezó la digitalización funcionaba porque efectivamente llegaba a la fábrica, llegaba a la industria, presencia física y material. Claro, cuando el tema cambia abruptamente y de presencia física y material no existe nada, porque todo se puede hacer en vía virtual y a través de operaciones remotas, los estados se quedan sin ninguna capacidad de grabar la
usabilidad de su mercado. Es decir, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft usan el mercado que quieren, cuando quieren y como quieren, sin establecimiento permanente, porque lo hacen en modo virtual. Los datos. Los datos son fundamentales. O sea, el eje de la fiscalidad digital son los datos. Porque los datos personales son la materia prima del siglo XXI. Son el equivalente del petróleo, son el equivalente del algodón, son el equivalente del maíz. Y esa materia prima somos nosotros, cada una de las personas que habitan este planeta. Por lo tanto, miles de millones de personas que estamos ofreciendo materia prima gratuita a agentes económicos para que obtengan beneficios. Tercero, ¿cómo se atribuyen los beneficios a los estados? Porque no hay un criterio en este momento que permita decir con toda rotundidad: Argentina tiene derecho a tanto de recaudación, Colombia tiene derecho a tanto, España tiene derecho a tanto. Claro, la respuesta mía es muy clara. La respuesta mía es que los derechos de los estados están vinculados a los usuarios y que, por lo tanto, los beneficios de cada uno de los estados están en relación directa con los usuarios que utilizan los servicios digitales. Que la renta de los servicios digitales somos nosotros. Claro, si ese es el punto de partida, es importante desarrollar. Los datos son una de las partes, la parte principal, de la riqueza digital. La apropiación gratuita del dominio público de los datos personales, a través de una tecnología potente o de ordenadores poderosos, acumulación, el Big Data, acumulación infinita y perpetua de todo tipo de datos personales, de todo tipo de datos personales. Y el segundo paso es el profiling. El segundo paso son los datos dobles, es decir, la elaboración de la persona digital a partir de los datos previos recogidos, acumulados y tratados. Claro, el profiling significa la oportunidad de modificar comportamientos conforme a la correlación que existe de los datos. Tercero, datos que están en el dominio público, datos que se reelaboran para su análisis, para su perfil y para tratar de modificar comportamientos, conducen a la apropiación bajo secreto de propiedad intelectual de los datos recogidos y tratados. Es decir, la transformación de esa propiedad mía personal, mía pública, en persona digital y apropiación bajo el régimen de propiedad intelectual e industrial. Claro, esto nos lleva a la idea de Polanyi. Polanyi es un genio poco reconocido, Polanyi, que en el año 42 escribió sobre la gran transformación
dedicada exclusivamente a la Revolución Industrial inglesa, pero donde ya decía cosas que hoy son proféticas. Que uno de los elementos claves en la prosperidad de lo que él definía, y no era marxista, y no era comunista, y no era socialista, él definía la revolución industrial como la guerra de los ricos contra los pobres. Y decía que esta guerra se tradujo en la creación de mercancías ficticias, mercancías que no eran mercancías físicas, materiales, pero que se crean en forma ficticia para conseguir su venta en el mercado. La tierra y o la naturaleza, el trabajo, el dinero. Y los denominaba mercancías ficticias, a la cual yo añado los datos personales. Los datos personales hoy son una mercancía ficticia, una mercancía informacional, una mercancía digital, destinada a un mercado a cambio de un precio por dinero. Es evidente que en este planteamiento nadie niega la innovación. O sea, que yo esté en este momento criticando acerbamente el capitalismo de vigilancia en manos de 5 grandes empresas, y o 50, y o 500, no niega la innovación. A lo largo del capitalismo ha habido al menos 5 etapas de innovación. La revolución industrial, el vapor y el tren, el acero y la ingeniería, la alta ingeniería pesada, el petróleo, el automóvil y la producción de consumo, la información y las telecomunicaciones. Es decir, que estamos en la 6ª innovación. Y Polanyi decía una cosa que era muy inteligente. Polanyi decía: atención, no se dejen seducir por la tecnología, porque la tecnología entra en conflicto con la protección social, porque los costes de la innovación son altísimos en términos humanos. Y nosotros, todos, cada uno de nosotros ha leído las historias horribles de la revolución industrial. Pero nos negamos a ver los daños horribles que está provocando la innovación digital, la manipulación de la información a través de la propaganda de precisión. Una propaganda de precisión que utiliza las flaquezas humanas. Yo estoy gordo para que me bombardeen con productos dietéticos. Yo me siento triste para que me bombardeen con antidepresivos. Y o la manipulación política, que la estamos viendo todos los días. Peor aún, la desocupación tecnológica, pero no estamos hablando de la desocupación tecnológica a 30 años. No, estamos hablando de la desocupación tecnológica ahora y dentro de 5 años. En el transporte, en el comercio, en los servicios. Es decir, esa desocupación será monstruosa y alguno tendrá que pagarla. Alguno tendrá que pagar esas externalidades negativas que provoca la digitalización. Y aquí estamos hablando, efectivamente, entre otras cosas, me repito, de innovación financiera y de impuesto sistémico. Porque las bases de la digitalización se fundan en la mitología y todos lo tenemos que saber. Todos predican como verdad lo único
que es probabilidad. Predican como causa lo único que es correlación estadística. Predican como objetividad lo que es pura, esquina subjetividad. El algoritmo es una de las expresiones diabólicas de la innovación digital, porque el algoritmo es humano, es una fórmula y procedimiento preparado por un programador para obtener un determinado resultado. Y el algoritmo se convierte en una black box, en una caja negra sobre la cual ignoramos absolutamente todo. Así como en su momento en la industria farmacéutica producían el talidomida que provocó tantas deformaciones y arruinó tantas vidas, porque no estaban obligados a comunicar las fórmulas, hoy nos pasa lo mismo con el algoritmo. No sabemos nada. El algoritmo es una norma de facto, es el nuevo derecho, de hecho. ¿Por qué? Porque otorga premios, otorga recompensas, aplica sanciones. Yo tengo derecho a un crédito, tú no tienes derecho a este puesto de trabajo, tú tienes una tarjeta de crédito, a ti no te voy a dar la tarjeta de crédito, yo tengo derecho a un seguro médico, tú no tienes derecho a un seguro médico. Es decir, el algoritmo está rigiendo aspectos esenciales de nuestras vidas en una forma perversa. Perversa, ¿por qué perversa? Porque se trata de una información que se dirige esencialmente a la maximización de beneficios. Es decir, que no está poseída por el espíritu de la verdad, que no está poseída por el espíritu de la causalidad y de la vida. No, es una producción industrial para ganar más y más dinero en el menor coste, en el menor tiempo posible. Claro, esto efectivamente exige reflexionar sobre algo que a mí me parece claro, pero que admito que puede ser polémico. La persona digital es una deformación de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la persona digital se forma con pedacitos de datos, con pedacitos de información que se van recogiendo, al final de lo cual sale Tulio Rosenbuch digital, que puede que tenga algo que ver o no tenga nada que ver conmigo, pero está ahí. Los datos personales, el nombre, la imagen, la lengua, los intereses, las preferencias, eso es lo que da valor a la persona digital. Y esos datos, para mí, son un recurso natural. Es decir, es un recurso que está permanentemente vinculado a un territorio, a una comunidad, a una lengua, a una cultura, a un intercambio social. Es un recurso natural. Y por lo tanto, ese recurso natural que no es ubicuo y que no se agota necesariamente reclama la tutela y la protección del Estado. No como propietario, sino como fiduciario. El public trust que dicen los americanos, John Sachs. El Estado tiene que asumir, como asume la protección de su petróleo, de su carne, de su trigo, tiene que asumir la protección de sus personas, no porque les pertenezcan, sino porque tiene que proteger el bien común.
Por lo tanto, si esto fuera cierto, quienes ganan dinero con los recursos naturales tienen que pagar una regalía. Tienen que pagar por aprovechar los recursos naturales. Y esta regalía, en este caso, son los datos personales de la población. Si uno analiza a fondo las experiencias primero de la India, la Equalization Tax de la India, que fue la primera, se ve con toda claridad que es un impuesto sobre la renta bruta que obtienen las empresas digitales no residentes del aprovechamiento de los datos personales de la población de la India. El modelo del impuesto sobre servicios digitales de la Unión Europea es exactamente igual. Es un impuesto que está destinado a gravar la oferta de servicios digitales, de publicidad online, de venta de intermediación, de streaming, como renta bruta. Yo no estoy de acuerdo cuando un colega que me precedió definía el impuesto sobre servicios digitales como impuesto indirecto. No es un impuesto indirecto, es un impuesto directo sobre la renta bruta, es decir, sin gastos deducibles. ¿Esto qué significa? Significa que el establecimiento permanente, el nexo virtual que buscamos, son los usuarios y complementadores residentes en un determinado territorio y que utilizan y o crean aplicaciones que sirven para la renta de las empresas digitales. Cuando se habla de presencia significativa digital, se está hablando de los usuarios, que son los que crean el valor del servicio digital. El valor no está en el algoritmo vacío no vale nada. Lo que vale en la empresa digital es el efecto red, el número, millón tras millón tras millón de usuarios y complementadores, creadores de aplicaciones. Y algo más, y la lengua. Cuando en mi país hable yo español, que no es lo mismo que hablar argentino, que no es lo mismo que hablar boliviano, que no es lo mismo que hablar mexicano. Alguien usa la lengua, tiene que pagar. La lengua es una manifestación de capacidad económica y contributiva porque esa lengua es la que permite obtener la rentabilidad digital, la superrenta, el beneficio extraordinario. Por lo tanto, en un planteamiento en el cual nosotros afrontemos este tema seriamente, es evidente que si consideramos el discurso, el desafío digital es un desafío que no se resuelve por la autorregulación, por la autocorrección. Las empresas digitales no se van a suicidar. Llámense Mercado Libre, llámense Amazon, llámense Facebook, Google o Apple. La autocorrección es la excusa para no cumplir, para seguir haciendo lo que están haciendo. La solución viene por otras vías. Una legislación antimonopolio. Dos, el impuesto.
La legislación antimonopolio es fundamental. ¿Por qué? Hay una empresa que tiene el monopolio de la búsqueda, Google. Hay dos empresas que controlan redes sociales, Facebook y alguna otra. Hay otras empresas que controlan todas las aplicaciones en los teléfonos móviles, que son Apple y Google. Y así, bajando, encontramos las mismas empresas en la cloud, en las aplicaciones del machine learning, etcétera, etcétera. Es decir, el mercado tiene una hiperconcentración que ha provocado verdaderas patologías, las denominadas killer acquisitions, compras para eliminar a los rivales. Es decir, cuando no pueden comprar, eliminan a los rivales con precios predatorios. Amazon eliminó a la principal empresa de pañales en Estados Unidos produciendo pañales a precio inferior al de la empresa líder en ese sector. O copian o plagian. Google copió a Sonos para producir los altavoces por Internet, de los cuales Sonos había sido el inventor. Es decir, tienen una capacidad de concentración monstruosa a partir de la acumulación de datos y de la capacidad de transformación de esos datos en productos predictivos, en análisis, perfiles para determinar los segmentos de la población que pueden consumirlo. Tienen una capacidad absoluta en cuanto a la eliminación de rivales que no se pliegan o no se adapten a sus circunstancias. Tienen una capacidad absoluta de control de los usuarios para impedirles la interoperabilidad y el cambio de sistemas. Efectivamente, estamos en uno de los momentos álgidos, como lo fue el momento en que Standard Oil controlaba el petróleo, o como lo fue el momento en que las primeras fábricas de vapor controlaban la producción de vapor. Es decir, estamos en uno de los momentos álgidos de la evolución, de la innovación, en épocas de cambio tecnológico bajo ninguna regulación. Es decir, en este momento, el mundo digital es un espacio libre de ley. Es como el lejano oeste. El que llega primero se queda con todo. Y estamos en un momento delicado. ¿Por qué? Porque los que han llegado primero quieren poner las reglas. Y esas reglas, efectivamente, contravienen lo que es la tradición de la legislación antimonopólica. En Estados Unidos, la Sherman Act de 1890 o la Clayton Act de 1914. Y así lo han dicho en el Congreso de los Estados Unidos. La Comisión Cicilline propone la separación de las grandes empresas digitales. Separación. Impedirles que puedan comprar actividades adyacentes a su objeto principal porque absorben a los rivales. Prohibirles fusiones y adquisiciones para eliminar competencia. Establecer obstáculos para que los usuarios puedan cambiar como quieran y cuando quieran de sistemas y de operación. Esto lo ha dicho hace menos de un mes la Comisión Cicilline del Congreso de los Estados Unidos. Pero esto lo están diciendo también comisiones. En Inglaterra la Comisión Furman o en Estados Unidos la Comisión Scott, donde se plantea el riesgo de monopolios.
desmintiendo, por otra parte, al claro pensamiento neoliberal de la Escuela de Chicago. Como ustedes saben, la Escuela de Chicago dice, si un rival no puede entrar en un mercado oligopólico, tiene que asumir los costes, o sea, tratar de entrar a cualquier precio. O no vamos a intervenir en fusiones y adquisiciones porque esto lleva a una reducción de precios al consumidor que le beneficia. Mentira. No le beneficia la condena o el cierre o el enjaulamiento en celda de oro a ningún usuario o consumidor. Estas posiciones han llevado a que el propio gobierno Trump, el Departamento de Justicia, iniciara también hace menos de un mes una acción antimonopolio contra Google con respecto al motor de búsqueda, con respecto a la publicidad de la búsqueda, con respecto a los textos de publicidad en la búsqueda. Por lo tanto, hoy no se puede discutir que hay primero que reforzar la legislación antimonopólica y aplicarla. Aplicarla. Y esto quiere decir que hay que prohibir la existencia de estas empresas en las dimensiones actuales, que hay que separarlas, que hay que establecer límites de actividad y que al mismo tiempo hay que evitar los abusos que cometen en sus transacciones u operaciones contractuales. Este es el primer paso, pero es un paso inevitable antes de afrontar el tema fiscal. ¿Por qué? Porque en este caso los fiscalistas tenemos que aceptar que vamos subordinados a la legislación monopólica. Si el Estado, cada Estado, los Estados, no reaccionan bajo los principios antimonopólicos, como ya se produjo con el petróleo, con el agua, con la electricidad, convirtiendo a estas empresas en empresas de utilidad pública, es decir, en empresas de servicios públicos, el tema fiscal está condenado a muerte. No podrá prosperar. Para que tema fiscal prospere es importante que se consolide una posición anti-oligopolio franca, resuelta, clara y definida. Y afortunadamente, esto está pasando en los Estados Unidos. Fíjense si es curioso. Los mismos Estados Unidos que se oponen a la fiscalidad digital en Europa plantean un posicionamiento mucho más drástico que el europeo con respecto a la lucha antimonopólica. Es decir, se observa como si fuera un divorcio de prioridades. Yo creo que la razón la tienen los americanos. Es decir, yo creo que lo primero hoy es bloquear a los oligopolios. Ahora bien, si esto se consigue, ¿qué se puede hacer en materia fiscal? Yo creo que el modelo europeo, el modelo fiscal europeo es el mejor. Es decir, cuando se lanza el proyecto de un impuesto sobre servicios digitales para gravar determinados servicios digitales que suponen la monetización del usuario en actividades como publicidad online, transmisión de datos, intermediación, streaming, etc., se está poniendo el tema en el centro. El usuario es el que genera el llamado beneficio residual, o sea, el gran beneficio. El usuario no es el que genera el beneficio de rutina, o sea, el beneficio ordinario. El usuario es el que genera el gran valor, la superrenta, el excess profit de los servicios digitales. Y además, de esa forma, ponían en evidencia la existencia de nuevos intangibles, hasta ahora desconocidos. Uno, los datos personales. ¿Quién iba a pensar que mi nombre, mi imagen, mi lengua es un intangible del máximo valor para Google? Ponen en evidencia que los complementadores, los que crean aplicaciones, están creando
el máximo valor como el usuario para las plataformas digitales. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el modelo europeo del impuesto sobre servicios digitales, que es el modelo hindú, el modelo de la India, no nos engañemos, es francamente correcto como primera etapa. La presencia significativa digital en función del número de usuarios es correctísima, a lo cual yo añadiría la lengua. La lengua es también un nexo virtual importante de valorización económica, porque la lengua es la que permite la conexión y la comunicación entre los distintos agentes económicos. Es evidente que si nosotros planteamos, o en mi caso, yo planteo la defensa a ultranza del modelo europeo porque creo que es mejor, puedo sí discutir el tipo de gravamen, la alícuota fijada por el impuesto europeo. ¿Por qué? Porque el 3% es inferior a lo que son las regalías en los tratados para evitar la doble imposición. En la materia de cánones o regalías se habla de un 5 o un 6%. No veo por qué aquí haya que hablar de un 3%. Se debería plantear, los indios, los hindúes, se están replanteando el tema. Y el tema ellos también empezaron con un 3%, pero se están replanteando el tema a nivel de regalía, cosa que me parece absolutamente correcta y justa en la apreciación. Y finalmente, el segundo tema es, y esto lo veremos también en el tema de cambio climático, pero lo anticipo, es que el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre las personas jurídicas, tiene que modificarse en una forma muy clara, muy clara. Un hecho imponible, como hasta ahora el rédito neto o la renta neta, está bien, pero es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque hay un segundo hecho imponible que han desvelado también los Estados Unidos. Lo ha desvelado Elizabeth Warren, pero lo ha asumido también Daniel Shaviro, profesor de la Universidad de Nueva York. Un segundo hecho imponible trascendental es la diferencia entre la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera formal y oficial, los estándares internacionales de contabilidad. Esta brecha entre impuesto, declaración fiscal y contabilidad financiera va siempre en favor de la empresa, porque hay mucho más beneficios en la contabilidad financiera que la que se declara fiscalmente. Por lo tanto, gravar esta diferencia es un segundo elemento de soporte, de apoyo a la hacienda pública, a las finanzas de cualquier Estado. Y no es exótico, no es extraño, porque son las cuentas formales, oficiales, que sirven de base para los estándares internacionales de contabilidad. Y tercero, la superrenta. El tercer hecho imponible es la superrenta, el excess profit. Cuando hay una actividad que además, perdónenme la digresión, y ya termino, nunca en Hacienda Pública, nunca en finanzas públicas se puso en duda que hay situaciones donde los impuestos sobre beneficios extraordinarios son absolutamente necesarios. Ahora se pone en duda hasta el mínimo impuesto. Nunca nadie discutió que cuando se producía una guerra y había gente que, como dicen los americanos, profiteering, que se aprovechaban con las municiones y con las armas, tenían que pagar. Nunca ha habido dudas que durante una posguerra, si había comercio clandestino de alimentos, tenían que pagar más. Nunca hay dudas que cuando existe un beneficio extraordinario de un conjunto de actividades o de una actividad, se legitima un impuesto sobre la superrenta. Esto lo decía Griziotti y lo decía también Hobson.
Es decir, no ha habido nunca duda que cuando se producen circunstancias excepcionales y hay un factor de la producción que recibe un beneficio extraordinario, este beneficio extraordinario se puede someter con toda justificación y legitimidad, porque hay más capacidad económica, porque hay mayor ventaja, porque se ha aprovechado de un beneficio a un impuesto específico, con la ayuda, en este caso, de que tratándose de oligopolios, la creación de un impuesto sobre la superrenta no se repercute al consumidor, lo tiene que absorber alguna de las empresas que son objeto de este impuesto. Por lo tanto, que tiene que haber un impuesto sobre sociedades, una reforma paralela del impuesto sobre sociedades, con el hecho imponible típico, con un nuevo hecho imponible que cubra la brecha entre impuesto y contabilidad, y un tercer y nuevo hecho imponible que sea la superrenta. Y esto afecta a los servicios digitales y también afecta a las major carbons, a las empresas que han provocado el cambio climático que estamos padeciendo junto con la pandemia.